Hola, buenos días. Ahora mismo vamos a presentar nuestro trabajo y vídeo sobre la endometritis, un tipo de infección en el puerperio que causa fiebre puerperal. Bueno, primero vamos a hacer una pequeña introducción. Entonces, nosotros tenemos en cuenta que el puerperio se conoce más que nada como el cuarto trimestre, puesto que en el puerperio la madre va a tener una regresión de los diferentes cambios fisiológicos y físicos que tuvo durante su gestación. Más que nada, este puerperio va a durar más o menos unas 6 semanas, que todos esos cambios van a regresar y la madre va a entrar a la normalidad. Entonces, hay que tener en cuenta que el puerperio es una etapa en donde la madre puede tener diferentes complicaciones como sepsis, hemorragias, también y puede llegar a tener síntomas de preeclampsia. Entonces, también hay que tener en cuenta que hay diferentes patologías que son exclusivas del embarazo y otras patologías que son exclusivas del puerperio. Entonces, primero vamos a hablar de qué es una infección pélvica puerperal. El término viene más que nada de una infección ascendente desde el aparato genital inferior, o sea, de la vagina, y esta infección asciende hacia el útero, o sea, hacia el aparato reproductor superior. Esto se debe más que nada a diferentes factores de riesgo que a continuación vamos a explicar. Entonces, la fiebre puerperal, más que nada, se define como una fiebre mayor a 38 grados después del parto. O sea, es una definición más o menos simple. También hay que tener en cuenta que aparte de la endometritis, hay otros síntomas o infecciones o patologías que vienen a cuento más o menos nombrar que causan fiebres puerperales, como es la mastitis, que va a causar, que más que nada es causada por infección, por congestión mamaria, infecciones urinarias, puesto que después del parto aún hay algo de congestión en la vejiga, entonces esto puede favorecer las infecciones. Las diferentes procedimientos quirúrgicos o poco invasivos como la episiotomía, que puede haber infección del sitio operatorio, las incisiones abdominales, o sea, más que nada las zonas cesáreas, las incisiones de las cesáreas y las laceraciones, que por ejemplo, que haya diferentes desgarros en el cervix, en la vagina durante el descenso del producto durante el parto. Ahora ya hablando de la infección uterina, que ya es lo que más o menos es la endometritis, esta la definimos como esa puede ser endometritis, endomiometritis, o sea, que ya afecta al músculo, y endoparametritis, que ya está afectando ya a los ligamentos periféricos del útero. Entonces, como estaba diciendo antes, hay diferentes factores y riesgos que me favorecen la infección puerperal. Y esto más que nada se deben a la infección ascendente de, de los patógenos de la vagina hacia arriba. Pero antes de hablar sobre esto, hay que tener en cuenta que el mayor factor predisponente para una infección puerperal es una cesárea. Más o menos, las estadísticas dicen que de una a cada 2.000 partos va a generar infección puerperal. Y de cesáreas de 1 hasta 800, o sea que el riesgo es mucho más alto, puesto que uno tiene que hacer incisiones abdominales y diferentes patógenos abdominales o de la sala de operaciones pueden hacer esta infección. Pero ya hablando de la infección ascendente per se, pues hay factores de riesgo como la obesidad, una ruptura prematura de membranas, puesto que las membranas son las que protegen de las infecciones. Entonces, si hay una ruptura, pues infección ascendente de los patógenos de la vagina, un parto prolongado, más de 6 actos vaginales durante el trabajo de parto, una vaginosis previa. Entonces, si ya la madre venía con una infección bacteriana, ya o sea, en forma de vaginosis o vaginitis, antes del parto esto puede favorecer una infección. Las episiotomías, o sea, los desgarros perineales, a propósito, para favorecer el trabajo de parto, las coriomenitis, de que una coriomenitis es una complicación de, de la rotura prematura de membranas, y ya cuando los síntomas de coriomenitis siguen después del parto y la resolución de esta, entonces nosotros ya hablamos de la endometritis. Entonces, hablando sobre la vaginosis, Williams, el libro de obstetricia de Williams, dice que las mujeres que tienen una colonización vaginorrectal, por ejemplo, por estreptococos del grupo B, tienen más riesgo, pero también diferentes infecciones,
por ETS como la clamidia, el micoplasma y el ureaplasma. Y también las vaginosis o vaginitis por la Gardnerella. Y aquí más o menos tenemos una tabla de Williams que nos explica los diferentes gérmenes que actúan en la endometritis. Más que nada, el 60% son polimicrobianas. Es lo importante que son polimicrobianas. O sea, va a ser de anaerobios y aerobios. Pero más importante, los anaerobios. Un 30%, un 30-20% después va a ser por exclusivamente anaerobios y solo un 5 a 10% por exclusivamente aerobios. Entonces, lo más importante son las infecciones polimicrobianas y por anaerobios. Aquí tenemos unos ejemplos. Por aerobios tenemos que nada los cocos y los estafilococos y diferentes bacilos que también pueden causar IBUS, como la Klebsiella, la coli y la Proteus. Como anaerobios, pues tenemos los géneros de Peptostreptococos y Peptococos, pero ya géneros más atípicos, pues los Clostridium, Bacteroides, Fusobacterium. Y otros gérmenes que son más, ya son atípicos, que son por infecciones de ETS, pues el micoplasma, la clamidia y el gonococo. ¿Cómo es la patogenia de la endometritis? Entonces, más que nada, hay una infección ascendente que esta va a colonizar los sitios que ya están en necrosis y están degenerando y sitios de isquemia dentro del útero. O sea, por ejemplo, en laceraciones cervicales por el paso del producto durante el parto, o también puede haber implantaciones alrededor del sitio de implantación de la placenta. O sea, todo ese sitio de SIDA y miómetro adyacente y ahí puede comenzar la infección. Entonces lo que pasa es que las bacterias hacen una infección ascendente al útero que generalmente es estéril. Ya cuando hay una ruptura de membranas durante el trabajo de parto normal y ya comienza a haber la expulsión del producto, ya puede haber un riesgo de infección. Hay que tener en cuenta que la infección, perdón, la colonización de patógenos en el útero es normal, pero ya el cuerpo se encarga de desecharlas. Entonces ya si hay una proliferación de estas, ya es donde causa la infección. Entonces, aquí también la fiebre es el criterio diagnóstico más importante para el diagnóstico de infección puerperal. Una fiebre alta de mayor de 38. Pero también puede haber otros factores como leucocitos mayor de 25.000, que hay que tener en cuenta que los leucocitos pueden llegar hasta este límite en el puerperio, dolor pélvico, dolor a la movilización del útero y de los anexos y un mal estado general. Ya otros criterios de diagnóstico como cultivos, los cultivos no se considera necesario y se considera como un retraso del tratamiento, puesto que el tratamiento más que nada será empírico. Y también hay que tener en cuenta que las temperaturas suelen ser alrededor de 38 grados, pero ya si superan las 39, ya se sugiere que hay enotoxemia bacteriemia, puesto que en las fiebres corporales, cuanto más alta sea la fiebre, más infección, o sea, más preparación de la infección ha habido, eso es lo que se cree. Entonces, la clínica de la endometritis, más que nada, va a ser muy típica. Va a ser fiebre, taquicardia, dolor suprapúbico, loquios malolientes, la expulsión de esos loquios con dolor fétido y mal estado general. La clínica simple. Entonces, ya por el diagnóstico más que nada va a ser el clínico. No se suele hacer cultivos de sangre. Y ya los análisis de imagen suelen ser más que nada, por ejemplo, una ecografía. Ya yo puedo mandar cultivos o ya análisis de imagen más específicos como un TAC, una resonancia magnética, ya cuando hay complicaciones. O sea que yo instalo un tratamiento antibiótico empírico y ya después de 48 72 horas no hay una mejoría, entonces ya yo puedo comenzar a pensar a mandar esos cultivos y otros análisis de imagen. Y ya por último vamos a hablar de lo que es el tratamiento. El tratamiento más que nada, pues lo dividimos en dos. Si la infección suele ser leve, o sea, la endometritis suele ser una patología leve. Entonces, en caso, en pocos casos, puedo dar un tratamiento bioral o intramuscular, pero ya en general, la endometritis suele ser una infección moderada a grave. Entonces, por eso mejor se recomienda hacer un tratamiento intravenoso desde el inicio.
Y yo espero una mejoría y una desfebración, o sea que yo espero que la fiebre desaparezca más o menos en 48 a 72 horas en el 90% de las pacientes. Eso ya es lo general. Y según la experiencia de los autores, según Williams, o sea, según la experiencia de ellos, es que si la fiebre persiste, no se suele dar a reacciones adversas a medicamentos o a gérmenes multiresistentes, sino más que nada se debe a complicaciones de la infección, o sea, que ya se extendió, por ejemplo, flemones en los ligamentos, en el ligamento parametral, tromboflebitis séptica, o sea, ya cuando la infección pasa a las venas o abscesos, entonces eso me causa ya que el tratamiento no haya sido efectivo, alargamiento de la fiebre, y entonces ya esto va a requerir tratamientos quirúrgicos, por ejemplo, para la desvibración o para el drenaje de los abscesos de los pulmones, o incluso una histerectomía. Aquí tenemos los diferentes regímenes antibióticos que más que nada se van a basar en clindamicina, que es bueno para los anaerobios, la clindamicina y la gentamicina, que ya me cubre gran positivos y gran negativos. Entonces aquí como estoy viendo, el tratamiento más que nada se va a basar en cubrir todos los genes posibles. O sea, un tratamiento empírico se basa en incluir anaerobios, gram positivos y gram negativos. Entonces, por eso yo uso clindamicina, 900 miligramos bien intravenosa cada 8 horas, y gentamicina, 1,5 miligramos kilo cada 8 horas. Pero hay que tener en cuenta que yo puedo añadir ampicilina si yo veo que la fiebre persiste, o ya si, ya en casos específicos, por ejemplo, yo puedo poner Astronam cuando hay insuficiencia renal, a otras penicilinas de amplio espectro, aparte de la ampicilina, por ejemplo, el pipetazo o la tircacilina. Ya otras alternativas, por ejemplo, a las alergias a la penicilina puedo usar cefoxitina, ceftriaxona, vancomicina, si yo estoy sospechando ya una infección por Staphylococcus aureus, infección resistente, que eso ya es una causa atípica, esto no suele ser típico que sea por este germen. Y también, por último, para poder hablar de una prevención de la endometritis, como yo dije, el mayor factor de riesgo más que nada va a ser una cesárea, o sea, una cesárea. Entonces, yo puedo hacer la profilaxis antibiótica perioperatoria. Y esto más que nada yo lo haré con una cefalosporina de primera generación, que va a ser cefazolina 2 a 3 gramos intravenoso antes de la cesárea. Y de los 2 o 3 gramos depende si la paciente es obesa mórbida o no. Si pesa menos de 120 kilos, sea 2 gramos. Si pesa más, sea 3 gramos. Entonces, si hay también hay que añadir acitromicinas a un macrolio para hacer una ruptura prematura de membranas, para hacer un corriente antibiótico más amplio. Y esto se administra una hora antes de la operación. Y también otro tipo de profilaxis es que se haga una preparación de la piel, o sea, que se bañe la materna en la vagina y en el abdomen con con clorexidina alcohol o yodo alcohol. Pero aquí se dice que la preparación con clorexidina alcohol es superior al yodo alcohol. Muchas gracias por su atención.